Muchos recordaréis aquel sábado 12 de febrero de 2005. Nos sorprendió la noticia de que el cielo de Madrid se nublaba con una gran columna de humo negro. El edificio Windsor ardía en llamas. No hubo fallecidos ni heridos graves, pero sí muchas incógnitas. Quédate, viaja conmigo 20 años atrás en el tiempo y te cuento la historia. La Torre Windsor era uno de los edificios más emblemáticos de Madrid, ubicado en el complejo de oficinas Azca, en pleno distrito financiero. Tenía 32 plantas repartidas en 106 metros de altura, convirtiéndose en el cuarto edificio más alto de la ciudad. Albergaba oficinas de numerosas empresas, incluyendo firmas de abogados, consultoras y auditorías. La Torre Windsor era un hito arquitectónico que reflejaba el espíritu de modernidad y progreso de Madrid. Comenzó a construirse en 1975 y se inauguró en 1979 por los arquitectos Genaro Alas y Pedro Casariego. La parcela donde estaba construida pertenecía a la familia Reizábal y el edificio a la compañía Ason Inmobiliaria de Arriendos. Todo ocurrió poco después de las 11 de la noche, cuando la alarma de incendios del rascacielos se activó. El vigilante de seguridad que estaba de turno avisó a un compañero, comprobaron en el ordenador y confirmaron que el humo salía del despacho 2109 de la planta número 21. Llamaron a los bomberos de inmediato porque se dieron cuenta de que no serían capaces de sofocar el fuego por sus propios medios. Se presentaron en el lugar sobre las 11:30 de la noche y justo cuando iban a ingresar al interior del edificio se dieron cuenta de que las llamas habían dañado la fachada del Paseo de la Castellana, por lo que decidieron no entrar por el peligro de colapso. El fuerte viento y los materiales de acero y cristal del edificio hicieron que se propagara rápidamente el fuego. Bastaron 30 minutos para que el fuego se propagara por la parte superior del rascacielos, para luego extenderse hacia las plantas inferiores, a una velocidad de 20 minutos por planta. ¿Pero qué ocurrió? El responsable de averiguar si existía o no responsabilidad penal fue el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid, y tras un año de investigación determinó el sobreseimiento del caso al no encontrar dicha responsabilidad. Según se puede leer en el auto del juez, el incendio comenzó en el despacho 2109 de la planta número 21, que había estado ocupado por una empleada de Deloitte, desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche. La empresa Deloitte era el principal inquilino del edificio y ocupaba las oficinas desde la planta 10 hasta la planta número 28. Ella admitió haber fumado varios cigarrillos en esas horas, pero aseguró haberlos apagado correctamente. Esta mujer declaró que esa tarde vio a un hombre desconocido en su misma planta y que estaba al lado de la fotocopiadora. El juez no vio una conexión causal entre estos dos hechos, quiero decir, que ella hubiese estado fumando y el origen del incendio. Ante la duda acerca de si fue provocado o no, los peritos presentaron un informe en el juzgado donde afirmaban que no habían encontrado evidencia de uso de acelerantes de la combustión ni ningún tipo de indicio que les hiciera sospechar que se tratase de un hecho intencional. El hecho de que no se pudiera determinar una causa exacta del origen del incendio dio lugar a muchas conjeturas. Fueron muchas las teorías y suposiciones que se originaron en torno a los hechos. Algunas apuntaban a un estudiado y preciso sabotaje proveniente de alguna esfera de poder. Fue muy famoso un vídeo grabado por el abogado Carlos Just y su esposa Enriqueta Fernández, el cual vendieron por 300 euros la copia. Ellos son de Reus y estaban pasando el fin de semana en casa de unos familiares muy cerca de la torre siniestrada. Después, dice que entregó la cinta al juzgado y a pesar de haberla reclamado varias veces, no se la han devuelto. En esta grabación se ve la silueta de varias personas en una de las ventanas y algunos puntos de luz, lo que hizo que muchos se convencieran de que lo que ocurrió estuvo perfectamente organizado por alguien. A este respecto, el juez dijo:
tras comprobar que el vídeo no estaba manipulado, que podría ser que hubiese personas dentro del edificio, pero eso no implicaba que hubiesen sido los responsables de provocar el incendio. Sin embargo, Carlos ha dicho posteriormente que a él hay cosas que no le cuadran, porque veía luces que se encendían y apagaban. Le dijeron que la gente que se veía dentro eran bomberos y siente que se pudo hacer más para esclarecer los hechos. Hubo otro detalle que dio mucho que hablar. Fue un agujero encontrado en la pared de una de las oficinas que estaban en la zona del garaje. El informe de los peritos decía que existía, en efecto, pero que era demasiado pequeño y que era muy difícil que por él pudiese colarse una persona aunque estuviese muy delgada. Recientemente, 4 ha estrenado la segunda parte de un documental donde el que es considerado uno de los mayores ladrones de España, apodado El Sapo, asegura ser el autor del suceso. Dice que lo hizo por encargo. Su misión era robar unos documentos y quemar el edificio, así que, a cambio de 1 millón de euros más gastos, lo hizo acompañado de otras 4 personas. Explica que para hacer arder el edificio utilizó un gas especial que consiguió en Estonia y Letonia, que no deja rastro. Una vez terminado su trabajo, dice que salió por un butrón al parking, cogió su coche y accedió a la calle. Algunos expertos dijeron en su momento que las llamas azules que salían del edificio podrían indicar el uso de un gas para facilitar la combustión. Después del incendio, se presentaron numerosas demandas legales. Las compañías que habían perdido sus oficinas y documentos en el siniestro solicitaron indemnización. No obstante, el procedimiento resultó complejo y polémico. Las primeras investigaciones señalaron que un cortocircuito era la causa más probable del incendio, pero esta conclusión fue impugnada por varias partes, lo que derivó en múltiples litigios y en la posterior absolución de los acusados. El proceso para reclamar daños y perjuicios fue largo y complicado. La indemnización por las pérdidas generó un intenso debate, ya que algunas empresas argumentaron que los documentos destruidos eran fundamentales para sus operaciones y su valor era incalculable. Asimismo, los propietarios de edificios cercanos también exigieron compensaciones, pues sufrieron daños debido a los escombros y al calor provocado por el fuego. Estas reclamaciones añadieron aún más complejidad a un proceso ya de por sí difícil. El edificio Windsor contaba con un seguro contra daños contratado por los hermanos Reizábal, con una cobertura de 80 millones de euros, repartida entre Allianz, que tenía el 60, y Mapfre el 40. Además, incluía 10 millones de euros para la pérdida de ingresos por alquiler y otros 10 millones para cubrir la responsabilidad civil. Tras el incendio, se desató una compleja disputa legal, en la que múltiples partes se acusaron mutuamente. La familia Reizábal responsabilizó a Deloitte de haber originado el siniestro, mientras que Deloitte presentó una demanda contra el Corte Inglés y Prosegur, la empresa encargada de la seguridad del edificio en ese momento, reclamando 37 millones de euros por la presunta negligencia de los vigilantes y la insuficiencia de medios para contener el fuego. Finalmente, se alcanzó un acuerdo en el que Ason aportó 6,7 millones de euros, Deloitte contribuyó con 23 millones y Prosegur con otros 23 millones. Sin embargo, en el último momento, Prosegur y su aseguradora, Zurich, se negaron a entregar la suma pactada. Como consecuencia, Prosegur perdió los contratos que mantenía con el Corte Inglés. El incendio duró toda la noche y las llamas consumieron 15 pisos en las 14 horas que tardaron los bomberos en sofocar el fuego. La temperatura alcanzada dentro del hormigón alcanzó los 500 grados. Una vez extinguido el fuego, los servicios de extinción decretaron un periodo de 48 horas de seguridad en el cual no se podía acceder para realizar cualquier valoración preliminar. Pasadas esas 48 horas y después de las evaluaciones realizadas por parte del Ayuntamiento de Madrid, fue declarada la ruina del edificio. No había salvación para la torre, y no quedó más remedio que demoler su esqueleto un mes más tarde. Era demasiado alto el riesgo de derrumbe para la estructura, aunque el núcleo del edificio se mantenía relativamente estable, pero durante la noche habían caído restos de la construcción y nadie quiso arriesgarse a mantenerlo en pie. No fue una tarea fácil. Fue la empresa de ingeniería del Grupo Ortiz
la encargada de las labores de deconstrucción del Windsor. Ante la imposibilidad de una voladura controlada por la inseguridad de los trabajadores, así como por la posible proyección de grandes bloques en las edificaciones colindantes, se optó por desmontarlo con la ayuda de grúas. El equipo de Hidrodem tuvo un papel fundamental, desmontando los elementos colgantes con riesgo muy alto de caída. De las plantas superiores, a más de 90 metros de altura, se encontraban suspendidos grandes trozos cuya caída podría haber acarreado importantes consecuencias, tanto para el resto de la estructura como para los edificios de al lado. Eran pedazos grandes y pesados, y las enormes grúas no podían manejarlo, así que había que hacer trozos más pequeños, para lo que se utilizó la técnica de la hidrodemolición, convirtiéndose en la primera operación de este tipo en Europa a tanta altura. Tardaron 6 meses y tuvo un costo de 17 millones de euros, dejando un hueco vacío durante 2 años. Pasado ese tiempo, un nuevo rascacielos ocupó su lugar. La Torre Titania, donde el centro comercial El Corte Inglés instaló una de sus macrotiendas. Compraron la parcela por 480 millones de euros a sus antiguos propietarios. 20 años después, el incendio de la Torre Windsor sigue envuelto en misterio. A pesar de las investigaciones, las dudas sobre lo que realmente ocurrió aquella noche nunca se disiparon por completo. Lo que sí es cierto es que el siniestro marcó un punto de inflexión en la seguridad y en la historia urbanística de Madrid. Hoy, donde antes se alzaba la icónica torre, un nuevo edificio ocupa su lugar, pero el recuerdo del Windsor y las incógnitas que dejó aún perduran. Muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que te haya parecido interesante. Si es así, suscríbete para más. Me despido hasta la próxima con un beso muy fuerte. Gracias.